Muy bien, le vamos a dar la palabra entonces a la diputada nacional María Rosa Martínez. Adelante, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludo con mucha alegría que sigamos con este foro que nos hemos propuesto, porque creo que es el camino necesario, inclusive para afianzar el vínculo entre el sentido y la construcción de las leyes y las propuestas políticas desde el Ejecutivo que valoramos enormemente. Así que bienvenidas, muy lindo que estén acá. Y además, resaltar que cuando pensamos en estos foros, pensamos en una progresión de inclusión de distintas voces en esta Cámara y coincidiendo totalmente con lo que planteaba la diputada Vanessa Sile y lo que plantea Lucía, con quien nos conocemos de antes del gobierno nacional, recorriendo experiencias de cuidado comunitario y, y trabajo con mujeres de barrios populares. En realidad, nosotras queremos compartir con ustedes la necesaria vinculación que tenemos que hacer entre los 34 proyectos de licencia que están en esta Cámara y los 10 proyectos vinculados a trabajos de cuidado, porque esto preexiste al proyecto del Ejecutivo Nacional y de alguna manera nos pone en agenda a otros sectores políticos de esta Cámara. Sin embargo, creo que desde el 2019 hasta ahora hemos podido avanzar con proyectos que incluyen la perspectiva de cuidado que son muy importantes, como por ejemplo el de teletrabajo, que por primera vez menciona dentro de los derechos la posibilidad de cuidar. La posibilidad de cuidar niños, adultos mayores, discapacitados dentro del horario laboral, teniendo también un horario laboral predeterminado y la posibilidad de reversión de la situación de teletrabajo. Fue un artículo que nos costó bastante poner dentro del proyecto de ley y que algunos diputados de la oposición no votaron. Digo esto porque estos 6 meses que nos ha llevado a discutir la regularización de aportes previsionales también demuestra que si bien creo que el tema del cuidado es un tema que atraviesa toda nuestra sociedad y que no debería ser un tema privativo de un sector político, sí a lo largo de la historia ha sido un tema de justicia social y de proyecto político. Evita decía que los hombres, las mujeres y las naciones, cuando no tenían un reconocimiento económico, tampoco se nos reconocen derechos. Y creo que ahí hay una clave de lo que nosotras estamos hoy intentando fortalecer dentro de la agenda. La participación política de las organizaciones comunitarias, sindicales, sociales, tiene que poder ser la herramienta central para lograr en esta circunstancia la aprobación de un proyecto que contemple toda la amplitud de lo que significan los cuidados. Nosotras identificamos 4 universos y eso lo rescatamos fuertemente, que es el universo de las trabajadoras registradas, el universo de las trabajadoras en casas particulares, el universo de las amas de casa, que también cuidan, y el universo del trabajo comunitario, lo que de algún modo necesitaría una mirada específica por cada uno de estos sectores. Y de hecho, los proyectos que hemos discutido y que hemos ingresado en esta Cámara, en muchos casos atienden a distintos universos. Hay un proyecto vinculado al tema de cuidados domiciliarios, hay un proyecto que involucra a las acompañantes de víctimas de violencia e intenta reformar un artículo de la ley 26.485, que es el artículo que habla del acompañamiento, incluyendo la remuneración. Porque tal vez también dentro de nuestro debate, y sobre todo creo que en el debate entre ejecutivo, legislativo, organizaciones sindicales y sociales, tiene que estar el debate de la estrategia. ¿Cómo vamos a llegar a la aprobación? ¿Cómo vamos a llegar a que un proyecto de estas características, que coincido con Lucía, es un proyecto de carácter estructural, de redistribución económica, llega a buen puerto? Porque esto también es parte de la responsabilidad política que tenemos quienes estamos aquí, que los proyectos lleguen
a discutirse en las comisiones y que lleguen al recinto para poder ser aprobados. Eso me parece una condición necesaria. Si bien el proyecto Cuidar en Igualdad intenta instalar una perspectiva integral, a veces esos proyectos integrales y complejos en cuanto a la diversidad de escenarios que atienden son más difíciles de que lleguen a buen puerto. Son más complejos. Nosotros, el proyecto de regularización de aportes tuvo una innovación interesante, que fue la posibilidad no solamente de que aquellos que o el patrón no había cumplido con los aportes o el tiempo de cuidados de una mujer no había completado la cantidad de aportes necesarios, que eran 9 de cada 10, incluyó una cuestión innovadora, que es la posibilidad de que cuando las personas, varones o mujeres, llegando a 10 años antes de la edad jubilatoria, consideran que saben que no van a llegar con sus aportes, puedan ir adelantando aportes. Con lo cual se comprueba y ratifica lo que comenta Lucía de cómo la redistribución también genera mejora económica. Y además el sistema previsional, con esos aportes, más los aportes de las trabajadoras que aportan con moratoria, incrementa el fondo para redistribuir entre los jubilados y las jubiladas. Por eso tuvimos desde el 15 de enero en adelante informativas repletas de jubilados y jubiladas militando por la regularización de aportes. Digo esto porque hay algunos artículos en particular que nos despiertan la necesidad de hacer aportes puntuales. Ahí creemos que la identificación de los universos también ayuda a identificar cuáles van a ser los artículos que contemplen cada uno de estos universos. Esta identificación la hemos hecho trabajando desde mujeres sindicalistas con cada uno de estos sectores, con lo cual las demandas son específicas. Por supuesto, las demandas de las trabajadoras registradas tienen que ver con este sistema de licencias. También saludamos satisfactoriamente estos avances que se dan desde la política pública más allá de la ley, porque a veces, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires hay un avance muy interesante vinculado a licencias igualitarias desde el Ejecutivo, que llevó finalmente a la Cámara de Diputados y de Senadores, pero partió de una decisión política trabajada también interministerialmente. En el caso de estas trabajadoras registradas, sin duda tiene que ver con paridad en las licencias, con tiempo de licencia para monotributistas sociales, que me parece un avance muy importante, y también con el trabajo que se hace desde los feminismos y de las nuevas masculinidades, porque yo coincido con la compañera Cintia del Ministerio de Desarrollo, que hay que ver con quién se comparte. Nosotras decimos, además de parentales, familiares, porque en muchos casos, y lo hemos visto en algunas reuniones con compañeras, somos las abuelas las que cuidamos niños, niñas o personas con discapacidad, y no tanto los varones. Y ahí las compañeras reclaman el reconocimiento familiar a la hora de redistribuir licencias o redistribuir ingresos por cuidado. El universo de las trabajadoras en casas particulares, gracias al aumento de la registración, aunque todavía nos falta bastante, y a la acción muy proactiva del sindicato, que ha logrado tener esta instancia de discusión paritaria sobre salarios y sobre reconocimiento, por ejemplo, de tiempos de trabajo o jerarquías laborales, creemos que ahí ha habido una demanda consistente y hay avances importantes. Ya se han reconocido años de trabajo y están muy encaminadas al tema de jerarquización y actualización de las trabajadoras, como para revalorizarlo. Como en cualquier trabajo nuestro se revalorizan títulos, bueno, si sos cocinera y alcanzaste algún nivel, bueno, que eso pueda ser remunerado. En el caso de las amas de casa, que cumplen 40 años, el Sindicato de Amas de Casa, creado en Tucumán, creo que esta semana han estado de festejos. Yo fui secretaria general de ese sindicato allá por los 90, donde no teníamos nada más que pelear por
por lo justo, cuando era muy difícil. El sindicato inclusive tenía la posibilidad de los aportes muy bajitos que hacíamos todas las compañeras y ni siquiera obra social, compartíamos con otros sindicatos obra social, hoy ha crecido mucho. Creo que tiene una agenda importante, no solo a la hora de la previsión social, sino a la hora de la remuneración que allá por el año 47 planteaba Evita, cuando decía que la mujer que se casaba tenía que tener un ingreso y que si tenía hijos, ese ingreso se tenía que incrementar. Y que si no, no iba a haber mujeres que quisieran casarse. Evita, una visionaria, cada vez hay menos casamientos, no sé si a favor o en contra de derechos, pero Evita lo veía así como un proceso de desarme familiar, que no se remunerara el cuidado del ama de casa, o la tarea del ama de casa. Y por último, las trabajadoras del cuidado comunitario, que también registran en estos 40 años de democracia alrededor de 40 años de existencia, con modalidades diferentes, pero que surgieron precisamente por el endeudamiento de nuestro país con el FMI y el empobrecimiento. Nosotros en el año 73 teníamos alrededor de 1 millón de personas en situación de pobreza, y cuando volvió la democracia, la desigualdad y el endeudamiento, yo lo recuerdo claramente, qué difícil que era asumir el empobrecimiento feroz de nuestro pueblo postdictadura. Y en esa circunstancia, las mujeres que tenemos como esa percepción de realidad, yo digo histórica, porque cuando uno mira la historia, qué sé yo, hablaba con la compañera que Lucila Gregorio la vi allá por el 44, en el protoperonismo, planteaba que había que discutir el trabajo de las mujeres en la relación nueva de las mujeres con el trabajo, que era que las mujeres salían a trabajar de sus casas. ¿Y qué decían los varones? Y bueno, si hay que contemplar esto y encima hay que remunerar el cuidado, mejor que no trabajen, o sea que sean marginadas de derechos. En el caso del trabajo comunitario que surge en esa etapa, es un trabajo, como decía la compañera, que se autogenera, pero se autogenera frente a una realidad que era: los varones perdían el trabajo en la hiperinflación, cerraban las empresas, y las que podían tener trabajo eran las trabajadoras en casas particulares, que en ese momento se llamaban servicio doméstico. Qué palabras, ¿no? Las palabras dicen. Servicio doméstico. Ese trabajo era un trabajo posible si había otras que se quedaban a cuidar los pibes de las que tenían este trabajo. Y así surgieron los primeros, que al principio, cuando recién asume Alfonsín y empieza la hiperinflación, eran ollas populares, y que después se fueron transformando en jardines comunitarios. Yo digo de madres cuidadoras, que también dice, porque ese nombre se fue profundizando en términos de percepción de necesidad de derechos. Pasó a ser de educadoras populares o educadoras comunitarias, y hoy es de trabajadoras del cuidado. ¿Por qué? Porque hay una asunción plena de que es un trabajo, de que es un trabajo que tiene horario, ámbito laboral, responsabilidad, yo digo civil frente a la tarea, y que ha implicado cada vez más formación. No es un trabajo que haya sido el mismo desde el arranque hasta ahora. Al principio, esas madres cuidadoras hacían una extensión de lo que en su vida familiar promovían, ¿no? De lo que habían aprendido, pero en general de la experiencia de cuidar. Hoy, las trabajadoras de jardines maternales comunitarios son compañeras que han logrado hasta un nivel de capacitación y de calificación universitario, que han pasado por todas las etapas de formación, y que sin embargo a la hora de acreditar saberes se les vuelve a proponer capacitarse. Entonces ahí creo que hay un trabajo que se está haciendo, pero nosotros hace poco presentamos en esta Cámara el trabajo que hizo Interredes, que es una red de jardines comunitarios y apoyos escolares del Gran Buenos Aires, un relevamiento de la situación laboral, edilicia, social, económica, de los barrios donde están estas experiencias y de la situación laboral y previsional que tienen las trabajadoras.
los barrios y de las instituciones. Me parece un avance muy importante este mapa que se ha hecho, que yo estuve siguiendo en las redes y que sé que Lucía presentó hace poco en el Chaco, sobre servicios de cuidado comunitario, porque creo que es la manera de ir acumulando información necesaria. Nos ha pasado que en algún momento, desde el Ministerio de Desarrollo Social, se promueve la creación de los EPI, pero al no prever la remuneración de las personas que deberían llevar a cargo la tarea, esos EPI se convierten en centros culturales, por ejemplo. Lo cual es preocupante, porque se crearon a partir de la necesidad del territorio de espacios de primera infancia. Todavía nos cuesta cumplir con la ley de educación y tener 3, 4 y 5 garantizado, por lo menos en los territorios del conurbano bonaerense y en algunos territorios a nivel federal también. Y estos espacios eran muy propicios para llevar adelante la tarea de jardín maternal comunitario a partir de los 45 días hasta los 2 años, pero frente a la ausencia de recursos de remuneración se terminan convirtiendo en centros culturales, que es más fácil de sostener por la participación que existe y por el deseo que existe de promover cultura en los barrios y en los jóvenes, pero que sin duda pierden su destino, su lugar para lo cual han sido creados. Por lo tanto, a nosotras nos parece que insistimos en esta perspectiva de iniciativa legislativa que contemple derechos, no digo particulares, pero sí comprendiendo diversos universos. Por ejemplo, la compañera hablaba de la cuestión de las acompañantes. Las acompañantes, ya digo, hemos presentado un proyecto de ley, pero también de las promotoras de salud, de las promotoras ambientales. Estamos frente a un escenario terrible de cambio climático que nos impacta personalmente y es preciso que la ley Yolanda, que nosotros sancionamos en el Congreso y que se trata precisamente de recuperar la historia de Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente de nuestro país, y aquella famosa Carta de la Hora de los Pueblos de Perón en el año 74, donde hablaba de las consecuencias de la voracidad económica y del no cuidado del ambiente, y la carta también Laudato Si del Papa, tenga una representación real, remunerada y con derechos en aquellas promotoras ambientales, en general muy jóvenes, que realizan la tarea de reforestar, volver a cultivar los alimentos, generar condiciones ambientalmente sostenibles en lugares de pobreza. Nosotros hemos tenido un trabajo muy interesante con las cartoneras y los cartoneros de las cooperativas que de alguna manera generan promoción, no solamente recuperan, sino también generan acciones de promoción ambiental. Bueno, que ese trabajo también pueda ser remunerado y en general la promoción la hacen las mujeres. Eso nos parece muy importante dentro del proyecto de ley. Nosotras creemos que en materia de licencias, las licencias por violencia se incluyen dentro de la perspectiva del artículo 190 que hemos votado en esta Cámara, y esos 11 proyectos de sistema de cuidado y los 34 de licencias deberán ser compatibilizados necesariamente. También hay proyectos en el Senado. Ese trabajo tal vez sea un trabajo que tengamos que hacer en las comisiones luego de estos foros de consulta, porque va a ser mucho más rico lo que podamos producir. Creemos que es fundamental que estos cuidados estén regulados desde el Estado. Nos parece que ese rol es un rol imprescindible y que lleve adelante una perspectiva federal, una perspectiva de género y federal. Allí coincido con la perspectiva de que es un tema de nuestro pueblo y de nuestra ciudadanía, pero que sí tiene color político, y tiene un color político que es preciso afianzar, identificar, concientizar. Para algunos sectores el trabajo de cuidado es un trabajo que genera solo gasto, como la posibilidad de la cobertura previsional, y que tiene que ser de segunda, de tercera o de cuarta, porque no dejan de prever
algún auxilio que permita la subsistencia en la precarización. Entonces sí es un tema de política, sí es un tema. Cuando nosotros hablamos de cuidado, hablamos de humanismo, hablamos de justicia social, hablamos de redistribución y redistribución. Creemos que tiene que haber un órgano rector, tal vez haya que revivir la mesa interministerial de cuidados. Nos parece que ha sido una experiencia valiosa, que ha sido una experiencia en que si se establecen competencias específicas, también cada organismo del Estado tiene que adquirir esta responsabilidad y perspectiva desde el lugar donde está, no solamente una secretaría vinculada al tema. Creo que eso hay que seguirlo trabajando. Que la Secretaría de Cuidados sea un órgano rector quiere decir que de alguna manera interactúe, a eso entendemos de esa manera, y que tiene que promover que cada ministerio y organismo público que integre la mesa planifique dentro del ámbito de sus competencias cómo fortalecer políticas públicas para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley. Nos parece que el proyecto debe prever acciones para incluir experiencias, trayectorias, políticas públicas realizadas tanto desde organismos del Estado como desde la sociedad civil, pero también pensando en el Estado en todos sus niveles. Hay políticas que se han desarrollado en el nivel provincial, la miro a Mónica y recuerdo las políticas casi pioneras de la Municipalidad de Morón allá por la primera gestión. O sea, también políticas como la de Hurlingham, el tiempo que estuvieron los compañeros allí en el municipio, donde decretaron un fondo para las mujeres que trabajaban en el municipio vinculado a cuidados. Nos parece que esto es estratégico porque nutre, son experiencias valiosas, a veces pequeñas, a veces poco difundidas, que hacen a que el proyecto se enriquezca en cuanto a perspectiva de aplicación, en cuanto a realidad efectiva. Nosotros creemos que los mecanismos para garantizar la redistribución económica tienen que estar no solo en el debate, sino que tienen que estar en este poder popular que creemos que tiene que alimentar este debate. Si nosotras no hablamos del tema económico, con las organizaciones comunitarias, con las trabajadoras, que son actores fundamentales, con las amas de casa, vamos a tener yo digo, poca ilusión de discutir un proyecto de estas características. ¿Saben por qué? Porque el reconocimiento, hay una consigna que me dijo una compañera del barrio que era, sin tarasca no hay derechos. Yo le dije, vamos a hacer una remera con esto, a consigna tuya. Muy práctica a la hora de pensar en un proyecto de estas características, y además porque tenemos que acumular poder desde el Estado, desde las organizaciones, desde el legislativo, para que esta discusión se afiance, que lo que estamos discutiendo es economía, y lo que estamos discutiendo es cómo el neoliberalismo nos apuntó. Nosotras somos las que cuidamos, y ahí está el núcleo duro de la desigualdad, porque en nuestras discusiones aparece, la ley argentina prevé que a igual trabajo, igual salario. Ahora, si a vos no te van a tomar porque te embarazás, si a vos no te van a tomar porque te tomás licencia para la adaptación de tu niño o niña en el jardín o en la escuela, si no te van a tomar porque te tomás días por enfermedad de tus hijos, entonces la desigualdad está ahí. Y además la posibilidad de acceder a cargos de mayor valía también tiene que ver con eso. También tiene que ver con que a veces interrumpís tu ciclo laboral porque decidiste tener 5 hijos como yo, y entonces no llegás a los aportes. Entonces me parece que, entendiendo que el núcleo de la desigualdad está en estas tareas, es importante dar el debate económico, porque es la manera de ilusionar, de generar épica. Dar el debate económico de la remuneración, de la redistribución, de quiénes son los vivos que se llevan el crecimiento económico, me parece que hace a que la posibilidad de dar batalla
sea dar batalla por lo que realmente corresponde. Entonces, creo que ese debate tiene que estar afuera del Congreso, tiene que estar entre nuestras pares, tiene que estar en la calle, tiene que estar en la comunidad y tiene que estar también desde el Estado Nacional. Porque cómo se construye políticamente torcer el brazo a aquellos que nos quieren sumisos, sumisas, como hemos sido. Y se construye siendo claro en qué estamos disputando. Entonces, me parece que ahí hay una tarea para hacer, que es una tarea inclusive de cálculo económico. Ayelén planteaba qué va a significar el tema de licencias en términos económicos y del PBI. Yo creo que cuando empecemos a desplegar los mundos del cuidado y vayamos desde las amas de casa, el trabajo comunitario, las trabajadoras registradas y las trabajadoras en casas particulares, ese incremento del PBI va a ser mayor, pero que sin duda es justicia y sin duda también es lo que nos toca en este debate sobre el mundo del trabajo. Vieron que se habla mucho de que el trabajo se agota, que no tenemos, que hay un mundo del trabajo nuevo. El trabajo de cuidado va a seguir, porque los seres humanos necesitamos de esos cuidados para la vida, así de cortita. Así que nosotras, yo creo que nos interesa también que ustedes no solo vengan en esta instancia, sino que sigamos interactuando a lo largo del resto de los foros para que este proyecto, del cual también nos sentimos parte y comprometidas y con mucha voluntad de que llegue a término, como los niños y las niñas y las niñeces, y que finalmente se sancione, necesita todavía de este amasado entre lo que significa este ámbito donde estamos nosotras en términos de complejidades. Acá los colores políticos y sobre todo en año electoral pesan un montón. Muchas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, para discutir la IBE y los 1000 días, cierta unidad, pero cuando discutimos, por ejemplo, la paridad en los medios de comunicación, ya esa unidad se fue rompiendo, resquebrajando, y se fue resquebrajando porque había un correo de Clarín que nos llegó a todas diciendo que guarda porque si nos metíamos con el tema de la pauta estábamos condicionando los medios. Y la verdad no nos metíamos, decíamos que aquellos que no cumplieran con la paridad en los medios no es que no iban a tener pauta, no iban a seguir incentivando la pauta. Era un incentivo más que una retracción. Digo esto porque nos viene pasando sistemáticamente. El feminismo es un transversal que seguiremos trabajando, pero que sin duda en tiempos electorales y en tiempos de reacción de derecha cuesta más. Y casi se pone en discusión derecha y patriarcado. Ustedes habrán escuchado que muchos de los anuncios de los candidatos de la oposición tienen que ver con destituir el Ministerio de las Mujeres, que tanto nos ha costado a todas y que estamos dispuestas a defenderlo con garras y dientes. Bueno, nada, muchas gracias y muchas gracias por estar acá y vamos a seguir trabajando en función de estos títulos que por ahí también nos ponemos a trabajar escribiendo. Gracias. Muchísimas gracias, diputada nacional María Rosa Martínez.